Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Sexto domingo del tiempo ordinario y venimos escuchando todo lo que ha seguido al Sermón de la Montaña, de las Bienaventuranzas, capítulo 5 de Mateo. Hoy ya nos ponemos en el versículo 17 al 37. Vamos a escuchar el texto de este domingo. No piensen que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro, mientras duren el cielo y la tierra, no dejará de estar vigente ni una tilde de la ley sin que todo se cumpla. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque les digo que, si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo les digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la ajena de fuego. Si pues al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez y al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. ¿Han oído que se dijo? No cometerás adulterio. Pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la ajena. Y si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtatela y arrójala de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo vaya a la ajena. También se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de divorcio. Pues yo les digo, todo el que repudia a su mujer, excepto caso de fornicación, la hace ser adúltera. Y el que se case con una repudiada comete adulterio. Han oído también que se dijo a los antepasados: no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo les digo que no juren en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco juren por la cabeza, porque ni a uno solo de sus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea su lenguaje sí, sí, no, no. Que lo que pasa de aquí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la fuerza del Espíritu Santo. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia, presencia y luz. Amén. Vamos a mirar el texto varias veces, cada uno allí, capítulo 5, versículo 17 al 37. Es un trozo largo, pero muy importante. Varias lecturas. ¿De qué nos habla hoy? ¿De quién nos viene hablando el Señor? Y hoy hace como una introducción que tiene que ver con el Antiguo Testamento, donde Él hace una aseveración muy importante para que ellos comprendan a qué ha venido Él. Y después de que les ha dicho eso, los invita a que tengan una justicia superior y nombra a unos personajes que están allí. Después empieza a hablar, citando algo del Antiguo Testamento, diciendo: ¿han oído qué? Pero yo les digo, ¿cuáles son esos hoy 4 casos de los que habla? ¿Cuáles son las palabras a las que se refiere el Señor en esa temática que es del Antiguo Testamento? Como siempre, elementos, palabras, expresiones, párrafos completos, situaciones que los ponen a pensar a ustedes. ¿Qué dice el texto? Objetivamente,
para que vayamos después a qué me dice el texto, que es el momento de la meditación, y al que los invito ahora, a que meditemos esta página del Evangelio que es muy importante. Porque las bienaventuranzas trazaron un camino, capítulo 5 del versículo 1 en adelante, bienaventurados los pobres en el espíritu, y mostraron como un esquema de los que verdaderamente buscan la felicidad y la santidad delante de Dios. Y en esto de hablar de la santidad, pues hoy viene a proponerle algo al pueblo, y es, Él no ha venido a quitar lo antiguo, Él no ha venido a quitar los 10 mandamientos. Él ha venido como a purificar de tanta cosa humana que le han metido a toda la temática de la ley, que es tema del Antiguo Testamento, para que comprendan que el Evangelio no va contra la ley, sino que los lleva más allá. Y permite vivir unas leyes que pueden ser muy exteriores a uno y muy frías, desde el amor y de una perspectiva de la santidad, en ajustarse a los criterios de Dios. Y cuando eso se da, y así lo comprendió San Pablo, pues amar es cumplir la ley entera. Y entonces por eso es claro que él dice, no ha venido a abolir nada de lo antiguo. Antes, por el contrario, el que se salte unos más mínimos preceptos, pues lógicamente está incurriendo en algo que no está bien. Él viene a darle cumplimiento, a llevarlo más allá de solo un precepto frío, de lo que es el debate de que no son la letra por la ley, sino el espíritu con que está hecha, y cómo mueve a que en el amor a Dios y al prójimo, que está toda la ley escrita, pues se cumplen todos los demás mandamientos. Y entonces, por eso Él viene a mostrar que todos los mandamientos, aún los más pequeños, son importantes, y el que así lo enseñe va a ser grande delante de Dios. Viceversa, el que no enseñe, el que viva incitando a no vivir en la justicia, en la voluntad, en la sabiduría de Dios, pues ese mismo va a ser el más pequeño, casi que se autoexcluye del reino de los cielos. Por eso les dice, si su justicia no es más grande que la de los escribas y fariseos. ¿Qué es eso? Ellos se ajustaban a los criterios de Dios porque decían, conocemos la ley. Y no solo eso, los 613 preceptos, 248 como tiene huesos el cuerpo y 365 como tiene días el año, esos son nuestros preceptos. Y empezaban a hablar de la Mishnah y de un montón de tradiciones muy humanas que las metieron ahí también, y minucias. Y volvieron a un código extenso, muy difícil de vivir, porque solo se quedó en la letra. Hay algo que, no matar, no robar, y bueno, entonces yo con eso ya cumplo. Y resulta que Jesús lleva a irse más allá al espíritu de la ley, en el amor, para poder vivir las situaciones. Y hoy pone 4 casos. ¿Cuáles son esos 4 casos? Ustedes y yo escuchamos, han oído que se dijo a los antiguos, no matarás. Pero Jesús viene aquí a mostrar que no es solo hacer daño físico a alguien. Entonces él habla aquí de aquellos que se encolericen, la ira contra el hermano. ¿Cuánto daño hacemos también con lo que decimos, con nuestra lengua, con los comentarios, con las miradas, con los gestos? Aquel que llama imbécil también está llamado a la atención. Dice que va a ser llamado, pues será reo ante el Sanedrín aquel que esté encolerizado. Y el que le llame renegado será reo de la ajena del fuego. Y pone como dos propuestas. Bueno, si usted dice creer en Dios y va allí delante del altar de Dios, para que eso sea válido, pues vaya, arregle cuentas con su hermano, para que vaya y presente la ofrenda y verdaderamente sea una ofrenda válida. Y si tiene problemas con otro, trate de arreglárselas con él, porque si no van a llegar a un juzgado y de allí pues va a haber unos costos económicos muy, muy fuertes, además de otras circunstancias. Es decir, una invitación siempre al amor, una invitación siempre a no dividir, una invitación a no hacerle daño a los demás, una invitación al amor entre el prójimo, que hace parte para poder demostrar que amamos a Dios. Ese es el primer momento de hoy. Y después pasa, han oído que se dijo no cometerás adulterio, pero yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. No es solo de acto, es de la íntima intención del alma, y eso es para todo. La íntima intención con que se hacen las cosas. Por eso no es solo la ley así sola, no hice eso, yo no robé, pero el corazón en algún momento quiso llevarse un dinero, y eso ya es una intencionalidad.
Pero en este caso del adulterio, Jesús quiere que conozcamos, no solo los hebreos, todo el que ama a Dios, pues se ajusta a los criterios de Dios, no porque toque ajustarse a una ley fría, es que me están imponiendo a mí una ley. Es un papá que le está diciendo, viva así, para que sea feliz. Porque el que empieza a caer en la ira y en el maltrato con los hermanos, el que empieza a caer en el adulterio es esclavo, no es libre. No es libre, así de sencillo. Así el mundo de hoy esto le parezca algo como obsoleto, resulta que Jesús vino a darnos una libertad que solo la da el Espíritu, que es el que ha infundido estas normas primeras básicas. Lo otro ya son los humanos que hemos ido metiendo y complicando la situación, pero estas normas están dadas para vivir en el espíritu de los hijos de Dios, en una libertad que solo nos ha dado Jesucristo y con el espíritu que nos ha dado en el bautismo. Por eso, el control de la mirada ayuda al control de los pensamientos. Y esto ayuda a la paz del corazón. Y esto ayuda a la dignidad, por ejemplo, del matrimonio y de la situación de cada uno delante de nosotros. Porque aquí Jesús quiere ir más allá, en este caso del adulterio. Después pone el tema del divorcio, porque esto hay que tocarlo. Los israelitas tenían una cosa que se llamaba libelo de repudio, y entonces en Deuteronomio 24, 1, 4, ustedes pueden mirar, si el hombre decidía repudiar a la mujer, le podía dar un acta que le dice, váyase de aquí. Y en eso había como dos escuelas, una más rigorista, otra más laxista, y la rigorista era, bueno, solo por caso de adulterio. Otros sí más laxos es, si usted no quiso a su mujer, si se consiguió otra, hágale, despídala. Y en eso se cometieron muchos abusos. Y Jesús tuvo que tener claro, venga, es que aquí si usted despide a su mujer, la está casi que mandando a que ella también vaya y caiga en adulterio. Y entonces casi como que es una antesala del adulterio, el divorcio. Es algo que está hablando Jesús allí para los hebreos. Pero nos recuerda también en el fondo a todas las generaciones que cuando alguien se compromete a hacer una sola carne es un amor totalizante. Y en ese amor totalizante se compromete pues la vida. Dejamos aquí los juicios, solo Dios sabe, porque muchas situaciones pasan en dos que han querido seguramente caminar en la historia y se han dado divorcios. Bueno, le dejamos a Dios este juicio, pero que Jesús quiere enseñar a ir más allá de que dos, cuando emprendan un camino, se amen de corazón con una plenitud y una fuerza del día a día. Pues tienen inclusive la gracia de Él, que es algo que los ha quedado en el sacramento del matrimonio. Después va a pasar a algo que es el perjuro. Es como jurar en falso, perjurar. Porque siempre pues ponen el nombre de Dios para sellar algo. Y resulta que el Señor dice que no jura ni siquiera por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por la cabeza de cada uno, porque uno no puede ni siquiera volver blanco o negro uno solo sus cabellos, si quisiera. De ahí en adelante todo lo que venga puede ser como tomado como los hombres que tomamos las palabras para sustentar mentiras. Y Jesús termina diciendo, digan más bien lo que sí, sí, a lo que es no, no. Es decir, de palabra, el que es un hombre y una mujer de verdad, con su palabra y con su vida, respalda. No necesita juramentos. No necesita decir dichos como tenemos en Colombia y seguramente en Latinoamérica, por Dios bendito, por Chuchito bendito, perdón la expresión, dicen algunos, por llamar a Jesús a Chuchito y metemos el nombre de Dios inclusive para mentiras. Y entonces Jesús quiere ir más allá de eso, para el que quiera vivir en Dios tenga una vida de palabras, sí, y esto es no, y esto es sí, esto es blanco y esto es negro. Y ese es el trasfondo de las 4 antítesis de hoy. Han escuchado que se dijo, pero yo les digo. Ahora bien, la meditación va en orden a cuando se ama y cuando se quiere vivir ajustado a los criterios de Dios, que eso es ser justos en el Antiguo Testamento, o la santidad, que es un amor a Dios y al prójimo. No hay límites, no le tienen que estar diciendo a uno, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Porque uno busca ir más allá.
El que quiere vivir en Dios, en San Juan en esa subida al Monte Carmelo, San Juan de la Cruz, muestra que en la vida no hay camino, sino que en el sentido de cumplir el mandato de Dios, que el que ama tiene como esa capacidad que no existe ley, porque no la necesita. Y lo mismo San Pablo, lo veníamos diciendo ahora, amar es cumplir la ley entera, y San Agustín es ama y haz lo que quieras, no es que va a hacer cualquier cosa, no, porque el que ama verdaderamente no mata, no roba, no cae en adulterio, no dice mentiras, y no hace perjura en falsedad y bueno, etcétera. Qué bueno hoy entender que el amor a Dios da una fuerza para vivir la letra de la ley, no como eso, como una letra muerta, sino como un espíritu de vida, de libertad, de tranquilidad de conciencia, de alegría de la vida, de comprender entonces hoy el mundo tan relativista en todo, que el que se mete en este apasionante mundo de vivir en Dios, ama lo que ama a Dios. Y comprende que si Dios es un papá, comprende que el papá le está diciendo, tenga cuidado con esto, y su vida será feliz. Y ya más adelante ni necesitará que le estén diciendo que está bien o que está mal, porque ya está formada su fe y su conciencia le muestra verdaderamente dónde está el mal y el bien, y huye del mal porque quiere agradar a Dios con todo el corazón y quiere vivir en paz, porque lo otro sí es un camino de tortura, lo otro es un camino de esclavitud. Hoy la palabra en eclesiástico termina como diciéndonos, es que Dios no mandó a nadie a pecar. Pues está el fuego y está el agua y están como una propuesta, y el hombre puede ser tentado, pero Dios no mandó a nadie a pecar. Dios es el Padre que da el camino de rectitud, y por eso hoy en el Salmo es como esa alegría de los dichosos, de los que en esta agradarse en la ley del Señor, de cumplir su voluntad, de cumplir sus mandamientos, de ajustarse a sus criterios, de vivir una paz y una plenitud que solo Él da. Escuchar yo les digo, han escuchado que se dijo, pero yo, es una autoridad del amor, yo, o sea, dice Jesús, Dios les dice, es que no se conformen con lo mínimo, es que no es solo, usted no saque una pistola y mate a alguien, no, es que ni siquiera con palabras ni con pensamientos lo trate mal. La sexualidad es bonita, no la reduzcan a esto y a esto y a esto, entonces empieza a hablar del adulterio, del divorcio por ciertos casos y tal cosa. Las palabras del hombre son valiosas porque ha sido creado a imagen y semejanza a Dios, entonces debería vivir en la verdad, entonces no se necesita pegarse del nombre de Dios para estar sustentando cosas y mucho menos mentiras. Y esa es una realidad muy profunda hoy. Qué bueno que ustedes y yo meditemos estas antítesis, que es un mensaje de vida en el espíritu, en libertad. No es una ley exterior que nos dice no toquen, no miren, no hagan, no. Es Jesús yendo más allá. ¿Será que usted y yo estamos yendo más allá en el amor? En una conciencia adecuada a los criterios de Dios, a la sabiduría de Dios. Esa es la verdadera sabiduría. Que bueno, el conocimiento humano y las técnicas humanas y conocer y la inteligencia humana para este progreso que tenemos en distintos órdenes. Pero hay una más grande, que es la sabiduría que da el Espíritu y que se la da a aquellos que buscan el amor y el cómo vivir agradando a un Dios que es un Padre, y el cómo vivir las distintas circunstancias del amor a Dios y al prójimo en las distintas formas cotidianas, para ir más allá de un mandato frío, para que vayamos a la confesión y no solo digamos al sacerdote, no, yo no mato y yo no robo, padre, pues yo la verdad no sé, pues qué le digo yo, no dije una mala palabra, no. Dijimos más al fondo, porque cuánto daño hacemos con las rabias y las iras que nos dan contra los hermanos, y quisiéramos a veces como acabarlos. A veces yo puedo pensar en mí, uno cuando va conduciendo y se le atraviesa a otro, y entonces empieza uno a pensar, ahí esta nana y se atravesó y no sé qué cuántas, con respecto a no matarás, y esas rabiecitas que nos das porque vamos muy afanados, yo el primero, y entonces, no, bueno, el tráfico, la calle, el día a día, bueno, todas las cosas. Este mundo hipersexualizado ya ha tirado a otra parte, porque la sexualidad es buena en el sentido que de ahí viene la raza humana y tiene todo un sentido por el cual se da, pero tan hipersexualizado y llevado ya a la vida sin límites,
se propone el adulterio rampante en todos los sentidos. Y aquí como hoy nos muestra el Evangelio como, vengan, es que ya solo la mirada. Y por eso es fuerte, si tu ojo, si tu mano, descórtala. Bueno, es una forma de hablar. Lógicamente Jesús nos quiere decir eso, es decir, pero más bien ampute como hágase una cirugía espiritual en el corazón. Primero, y aprenda a mirar, y aprenda a valorar, y mire que no se esté esclavizando ante tales y tales circunstancias, por ejemplo en la pornografía, en un mundo erotizado como el de hoy. Esto viene a dar una palabra que en algunos contextos pues no suena bien, pero aquí hay libertad, en lo otro hay esclavitud. Y en lo demás, que la palabra del ser humano sea así, sea clara, sea transparente, la actuación, todo. Cada uno se revisa al pie de esta palabra en este domingo. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu enseñanza a través de este discurso del Sermón de la Montaña con estas antítesis donde tú nos dices, han escuchado que se dijo, pero yo les digo. Sabemos que en ti está la fuerza del Espíritu que nos lleva a vivir el amor y en el amor ir más allá de solo el cumplimiento de códigos fríos y vacíos. Que podamos verdaderamente amar, Señor. Enséñanos a que nuestra conciencia, nuestro corazón se adapte a vivir según tus criterios y que podamos ser hijos tuyos llenos de sabiduría para enfrentar todas las situaciones de la vida, para perdonarnos entre nosotros cuando nos ofendemos, para tener control de nuestra mirada, de nuestros pensamientos, de nuestra vida, para la fuerza para los matrimonios, para los que han tenido dificultades en ellos, en estos matrimonios, y han sufrido mujeres y hombres por distintas circunstancias de la vida, Señor. Dales la fuerza hoy y la paz en el corazón a ellos. Te pedimos que nuestra vida sea un completo sí a ti y sea claro y no necesitemos de los juramentos y de palabras y solo respaldos que se están necesitando para contratos, sino que nuestra vida ya sea una palabra de certificación porque vivimos según tus criterios y tu amor. Amén. ¿Cómo llevar esto a la práctica? ¿Cuánto amamos? ¿Cuánto ama usted? ¿Cuánto amo yo? ¿Por qué hago las cosas? ¿Cuál es la motivación? ¿Cómo está mi relación con los hermanos? ¿Cómo está mi vida en la pureza de intención, rectitud de intención, en la mirada, en los pensamientos? ¿Cómo está mi palabra? ¿Mi vida es una palabra clara del amor de Dios? ¿O tengo que estar basándome en juramentos y en un montón de cosas exteriores para mostrar algo que debería mostrarse solo con la vida y con mi fe? Y con el testimonio. Miremos los elementos de cómo purificar siempre el corazón delante de Jesús y que podamos ser llamados de aquellos grandes porque enseñaron los preceptos de Dios, no como inquisidores, sino como aquellos que los cumplieron primero y enseñaron a amar a Dios y al prójimo. He ahí toda la clave del mandamiento del amor. Gracias por el eco y por lo que nos cuentan de aquello que produce la palabra en su interior. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día y domingo y semana para todos.